Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 28 de marzo del año 2025. Un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Personajes ilustres que ustedes consiguen en X como @Mingo TV y @Ementov. Y en Instagram, de nuevo, como Mingo TV y @Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes por pasar por patreon.com. En la cuenta de Víctor Maldonado se debe hacer la colaboración respectiva, el aporte, el patrocinio respectivo y también por suscribirse a este canal de Mingo TV, que es gratis, es fácil, es sencillo, darle like al programa, debatirlo y por supuesto estoy muy contento porque estamos de nuevo, luego de una larga pausa, muy merecida, con el profesor Daniel Laúd, economista y doctor en historia, profesor de las universidades Católica, Central y Metropolitana. Y muy oportuno porque yo le decía antes de comenzar al profesor Laúd que mientras él se fue, esto se desbarató. Entonces vamos a tratar de ver qué nivel de desbarate tenemos nosotros desde el punto de vista económico. Bienvenido, profesor Laúd. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Vale, muchas gracias, Víctor. Y bueno, no tienes que agradecer que estés contigo. Yo estoy muy contento de estar contigo. ¿Ok? Y además de eso, bueno, también estoy muy contento de estar con los oyentes y muy contento de volver al programa, ¿no? Porque después de esta pausa tan larga que yo me eché, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar por allí, pues. ¿Ok? O sea, Profesor, hay muchas cosas. En primer lugar, un nuevo gobierno en Estados Unidos. Parece mentira. Hace 42 días estaba eso comenzando, ¿no? El presidente Trump utiliza de manera generalizada un arma económica, los aranceles. Esa arma económica se ha convertido en parte de las sanciones. Y en este momento estamos nosotros, el petróleo está castigado para cualquier país que compre petróleo venezolano con un arancel, un sobrearancel o un arancel secundario, depende de cómo lo llamen, del 25%. Eso por allí. Por el otro lado, nosotros hemos visto el desplome del cambio en Venezuela. El diferencial ya la cosa es brutal y por supuesto esto daña la lógica económica, ¿no? Porque efectivamente este es el ascenso rápido hacia la inflación y quién sabe si hacia la hiperinflación, ¿no? Y, ¿cierto? y bueno, mientras tanto la economía venezolana sufriendo mucho, hay unas personas que dicen, bueno, las sanciones no afectan a la economía y yo quisiera saber su opinión al respecto. Bienvenido y bueno, lo oímos. Ok, bueno, eso es, ¿cómo se llama? Son preguntas bien densas y creo que el programa nos va a quedar bien denso, ¿no? Vamos a ver cómo hacer. Okay. El asunto es el siguiente, pues como bien lo dices tú, Trump llegó al poder el 20 de enero, ¿okay? Yo me fui el 31 y comenzó una fiesta impresionante, ¿okay? Fiesta para algunos y funerales para otros, ¿no? Este, bueno, y a mí me encanta que estén pasando estas cosas porque estas cosas ayudan mucho a entender mucho, ¿no? ¿Okay? Lo primero que hay que entender es que Trump no es un hombre liberal, ¿okay? Trump es un hombre de la derecha, ¿okay? Y la derecha no es liberal. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro, ¿okay? Porque hay mucha gente que dice, no, que los liberales son de derecha, los liberales no somos de derecha, ¿okay? Y Trump lo está demostrando, ¿no? O sea, un liberal jamás aplicaría aranceles, ¿ok? Porque el liberal pretende el arancel cero, ¿ok? Que es lo que más le gustaría a alguien que represente el liberalismo, ¿ok? Bueno, pero también nos está dando una lección impresionante porque normalmente las sanciones eran sanciones a personas, ¿ok? O sea, hasta el momento en que llega Trump, las sanciones son sanciones a personas, no se sanciona a Venezuela, sino que se sancionaba a determinados políticos venezolanos, ¿ok? Lo que pasa es que eso igual que en el caso cubano, se transformó en toda una, ¿cómo se llama? Un discurso de que se está sancionando al país. Ahora es que se está sancionando el país. Ahora sí se está sancionando el país. ¿Okay?
Y bueno, y se está sancionando al país también de manera indirecta, ¿no? Porque se está sancionando a los países que negocian con determinados países. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual Trump puso un arancel especial para aquellas personas que negocien con Venezuela. ¿Okay? Y bueno, y eso marcó también un cambio interesantísimo, ¿no? O sea, y ojo, interesante no quiere decir bueno, ¿okay? Que es que los indios, ¿okay? Que tenían su operadora de venta de crudo instalada en Venezuela, decidieron que ya no van a hacer más operaciones con Venezuela, ¿okay? Porque a los indios no se les ha tocado todavía, ¿okay? Son los siguientes, están en una cadena de lista de lo que Trump va a ir haciendo, ¿okay? Y los chinos también dijeron que no van a comprar más. Los chinos parece que el enemigo a vencer, ¿okay? Parece que Trump, hay que descifrar a Trump. Esa es una de las cosas que hay que hacer, porque Trump no es un personaje fácil, ¿no? ¿Okay? Lo primero es que el hombre, como dicen por ahí, golpea la mesa, ¿okay? O le da una patada a la mesa y después inicia la negociación, ¿no? Él da la patada o da el golpe con la intención de decir, aquí estoy yo soy el que mando, y bueno, como el jugador de póker que dice que yo hablo, ¿okay? Y digo tanto, ¿no? O sea, él juega como un jugador de póker, ¿okay? Y como un jugador de póker se esconde, ¿no? Uno no le ve la sonrisa, uno no le ve el malestar en la cara, y entonces uno no sabe qué es lo que le está pasando a este hombre, ¿no? Entonces es la incertidumbre hecha persona, ¿okay? Eso no le gusta a los mercados, ¿okay? Pero bueno, ese es Trump, ¿okay? Y por lo menos por estos 4 años, y si lo reeligen por estos 8 años, ¿okay? Nos vamos a tener que calar este personaje, ¿okay? Esa es una de las cosas que hay que tratar de entender. Y bueno, la otra es que no necesariamente lo que él te dice cuando él golpea la mesa es lo que se va a quedar en el juego, ¿okay? Él tira un golpe muy duro, ¿okay? Con la intención de decir, yo estoy aquí, ¿okay? Para tratar de sacar lo máximo en el provecho de la negociación, ¿okay? Entonces, nosotros no sabemos efectivamente si Trump va a negociar con Maduro y va a haber una tregua al gobierno de Maduro. Nosotros no sabemos si Trump se va a negar a negociar, y más bien lo que quiere es otra cosa, ¿okay? Y eso nos lo irá diciendo el tiempo, ¿okay? Pero por lo pronto, como bien lo dices tú, esto se volvió un desastre, ¿okay? ¿Y por qué se volvió un desastre? Bueno, porque es que fundamentalmente el, 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 la, la estructura económica del gobierno de Maduro estaba guindada con alfileres, ¿okay? Y los alfileres, uno de los alfileres era Chevron, ¿okay? Otro de los alfileres eran los indios, otro de los alfileres eran los chinos, ¿okay? Ya los chinos y los indios dijeron, nos vamos, ¿okay? Pero claro, ese nos vamos no sabemos si también es eterno, ¿okay? Probablemente cuando se terminen de hacer las negociaciones, y vamos a hablar un poco de esas negociaciones, los chinos digan otra cosa y los hindúes digan otra cosa y también los norteamericanos digan otra cosa, ¿okay? Trump anunció, ¿okay? Un supuesto día de la liberación el día 4 de abril, ¿okay? Y esa liberación no es una liberación liberal, sino una liberación mercantilista, ¿no? Es una liberación en la cual él le va a poner aranceles a un montón de gente, ¿okay? Eso rompe todos los acuerdos, ¿no? Porque desde los años 80, ¿okay? El mundo está interesado en tumbar los aranceles, se le dio mucha fuerza a una cosa que se llama Organización Mundial de Comercio, ¿okay? Esa es la razón por la cual cuando se inició el paquete de Pérez en el 89, casi que la única medida que se hizo fue bajar los aranceles, ¿okay? Y como Venezuela siempre ha sido un país con aranceles altos, ¿okay? Eso creó mucho malestar, y el gobierno que sustituyó a Pérez cuando lo sacaron, ¿okay? Empezó a reponer los aranceles, y los aranceles volvieron a estar en la misma situación que estaban antes del paquete de Miguel Rodríguez, ¿okay? Y esa es quizá la razón del rotundo fracaso del paquete de Miguel Rodríguez, ¿no? O sea, la gente dice que fue el
golpe, no fue el golpe, fue que ellos jamás hicieron más nada que eso. ¿Okay? Después, a nosotros nos ocurrió la hiperinflación, ¿okay? Y nos ocurrió la hiperinflación, y esto también hay que revisarlo porque el gobierno no tenía capacidad de financiar su déficit recogiendo impuestos. ¿Okay? Y eso surge de dos problemas fundamentales. El primer problema es que las tasas de impuestos en Venezuela son excesivamente altas, por lo cual la gente evade de manera natural el impuesto en Venezuela. ¿Okay? Entonces, claro, el día que el gobierno recapacite, ¿okay? Y se dé cuenta de que probablemente con un IVA del 5% va a recaudar más que con un IVA del 16%, ¿okay? Que eliminando el impuesto a las transacciones, este, A las grandes transacciones financieras. el gobierno va a hacer que la economía se formalice más y va a poder recaudar más. ¿Okay? El día que el gobierno se dé cuenta de que mantener una unidad tributaria en 9 bolívares por 2 años seguidos, ¿okay? Es un absurdo, ¿okay? Que no tiene parangón. ¿Okay? Entonces el gobierno va a comenzar a recaudar un poquito más. ¿Okay? Me parece que mientras tanto nosotros estamos usando una hoja de Excel, le metemos los numeritos a la hoja de Excel y creemos que la hojita de Excel nos está diciendo cómo va a ser el futuro. Y resulta que la hojita de Excel no cuenta con que los seres humanos son más racionales que la hoja de Excel, ¿okay? Y empiezan a tomar decisiones que están fuera del modelo que yo le puse a la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que entender que va a tener que bajar las tarifas de impuestos para poder recaudar, si no, no va a recaudar nunca. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual cuando nosotros suspendemos los pagos de la deuda externa, porque no tenemos plata para pagar, ¿okay? Cuando PDVSA se destroza porque el gobierno de Chávez la destrozó, ¿okay? Y PDVSA estuvo en incapacidad de seguir produciendo petróleo al mismo ritmo que venía produciendo, ¿okay? En el momento en que nosotros votamos a las transnacionales de este país, que eran las que lograban llevar la producción a 3.200.000. Y fíjate que te estoy pintando el panorama de por qué es que yo digo tanto que hay que volver a traer las transnacionales, hay que bajar los impuestos. ¿Okay? Entonces, Venezuela no le quedó más remedio que contar con el único auxiliar que tiene para poder pagar el inmenso gasto público, que es el Banco Central. Entonces tuvo que decirle al Banco Central, así como decía Chávez, dame mi millardito, y los millarditos fueron millarditos tras millarditos, ¿okay? Y eso fue lo que alimentó la terrible hiperinflación que nosotros vivimos, ¿okay? En esos años horribles de 2019 y 2020. ¿Okay? Ahora, profesor, a mí me parece horrible, de todos los impuestos, el más brutal, Es el más. el más eufemístico, es el de las grandes transacciones financieras. Le digo por qué. Si llega un obrero de Fospuca al supermercado a comprar 2 paquetes de harina pan, 2 paquetes de arroz con más y una Pepsi-Cola, a él le van a cobrar 3% más porque está pagando con un billetico de 20. Sí. Eso es ridículo. ¿Dónde está eso de grandes transacciones financieras? Claro, eso no es, eso es un absurdo y es de nuevo lo que dijimos, pues, o sea, el burócrata que inventa ese impuesto lo que hace es que se para delante de una hoja de Excel y saca una cuenta y dice, vamos a cobrar más, ¿okay? Nos va a entrar más porque estamos cobrando más. No, eso no es verdad, ¿okay? Porque la hoja de Excel no te va a decir a ti cómo yo voy a hacer la, los determinados vericuetos para evitar pagar ese 3%. ¿Okay? Y los seres humanos lo hacen. ¿Okay? Eso hay que tenerlo presente. Pues. Por esa es la razón por la cual los países que te cobran 5% de IVA, 4% de IVA, recaudan más que los países que cobran 20 y 30% de IVA. Pues. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el ser humano no es ignorante, el ser humano no es irracional. ¿Okay? Hasta, hasta, hasta el individuo menos letrado, ¿okay? Piensa de una manera racional. ¿Okay? Y Nosotros, racional es cómo hago para que me convenga. O sea, racional no es altruismo, no es claro, voluntarismo, no es compromiso ideológico, es cómo hago para que me convenga. Y eso también representa la diferencia entre el discurso político y la práctica política. Cuando claro, uno oye el discurso político, esto parece, digamos,
el país de la resistencia. Cuando uno ve la práctica política, todo el mundo anda con un enchufe buscando, digamos, cómo conectarse y haciendo sus transacciones y sus negocios y tratando de sobrevivir. Esa ¿no? es la... Y además no logras distinguir quién es del gobierno y quién es de la oposición. Nadie, porque todos los enchufes son igualitos. Esa es la cosa más sensacional de nuestra política. El, ¿Okay? frente a estos desafíos, el gobierno reacciona diciendo, aquí nosotros nos vamos a trincherar. O sea, el discurso del voluntarismo, ¿no? Mesiánico. A mí me parece que frente a un diseño, digamos, tan agresivo de sanciones, el régimen tiene que responder no a la ideología, tiene que responder desde el punto de vista de la economía. Yo ayer colocaba un post en X, el provocador. Si yo estuviese en esa situación, yo dolarizaría ya y Claro. privatizaría todo. Me faltó su conocimiento para decir y bajaría todos los impuestos. Porque la verdad es que con voluntarismo no puedes resolver este lío, a menos que el futuro se parezca a la descripción que hace Leonardo Padura de Cuba, que la gente está durmiendo y se le cae el techo encima porque el techo está podrido, porque todo está podrido, porque no hay forma ni siquiera de pintar una casa. Ayer me lo preguntaban, ¿qué opinas tú del futuro? Me parece como el de Leonardo Padura en Cuba, porque un régimen atrincherado ideológicamente frente a unas circunstancias de sanciones tan brutales no es eficiente. Algunos dicen, no, Cuba está resistiendo. Mira, Cuba es una ruina moral, es una ruina económica, es una ruina urbana. Ese es el modelo de resistencia. Me parece horrible, me parece horrible. Sí, bueno, pero hay que entender una cosa, que eso, no, eso tampoco es resistencia ideológica, ¿no? O sea, eso es esconderse detrás de un falso nacionalismo para que la gente humilde, ¿okay?, crea que estamos en una resistencia ideológica. ¿Okay? Eso hay que quitarle la máscara, ¿okay? Y la máscara es esa. ¿Okay? Ahora, fíjate tú, vuelvo otra vez al tema de Trump, ¿no? O sea, Trump anuncia que por lo pronto, ¿okay?, él le va a poner 25% de arancel a todos los vehículos que no se produzcan en los Estados Unidos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el interés de él, lo que él tiene en su cabeza es lo que él llama el Make American Great Again. ¿Okay? Él quiere que las empresas norteamericanas sean las líderes de de todo el mercado internacional, ¿no? Y ahí también, ¿okay?, hay un problema de hoja de cálculo, ¿no? O sea, yo no puedo pretender que, eh, que, el, que General Motors y Ford, ¿okay?, igual que Chrysler, se conviertan en los grandes líderes mundiales, ¿okay?, porque ellos tienen mucho rato que no lo son. ¿Okay? Y la razón de la decadencia de esas empresas es que ellas no se han reacondicionado como si lo hicieron la Volkswagen, como si lo hizo la Toyota, ¿okay?, y hoy en día producen carros, ¿okay?, de una mayor calidad que los carros norteamericanos, ¿no? Entonces, ahí le va a pasar a los norteamericanos una cosa muy parecida a la que nos pasa a los venezolanos por tener altos aranceles, ¿no? O sea, vamos a comer caro, ¿okay?, y malo. ¿Okay? Entonces, bueno, al gringo promedio le va a tocar comprar carro malo, ¿okay?, y caro. ¿Okay? Y caro no porque por una casualidad, sino porque cuando yo estoy protegiendo esas industrias que son ineficientes por razones naturales, van a decir, bueno, ahora tengo casi un monopolio, mi precio va a ser mucho mejor que lo que era antes de que este arancel existiese. ¿Okay? Entonces van a pagar carros caros y malos. ¿Okay? No les va. Esa es la desgracia de todo proteccionismo. Claro. El proteccionismo te deja en manos de una racionalidad prepotente. Okay. El que busca, digamos, maximizar sus ganancias y que empieza a despreciar al consumidor. Y al consumidor se le niega la posibilidad de optar. Se le niega. Claro, o sea, si yo fuese un norteamericano promedio, yo diría, pero ya vamos, metico, porque yo no me puedo comprar un Volkswagen si el Volkswagen es mejor que un Ford. ¿Okay? ¿Okay? ¿Y por qué el Volkswagen tiene que ser tan caro?
¿okay? Y también el Ford tiene que ser tan caro, casi tan caro como un Volkswagen, ¿okay? Y resulta que de todas formas no me puedo comprar el Volkswagen, ¿okay? Entonces, bueno, eso no sabemos, pero eso puede pesar a la hora de la chiquita dentro de 4 años cuando tengamos que reelegir a Trump. ¿Okay? ¿Sabes que Paul Krugman, en un antiquísimo artículo, estoy hablando de un artículo de hace 30 años, él decía que la ventaja de Estados Unidos es que era un mercado tan grande en sí mismo que no necesitaba de otros mercados, sino que se podía pagar y dar el vuelto. Paul Krugman es un ideólogo de izquierda y un Y gran bueno, amigo de Trump y un gran sostenedor de las tesis demócratas, ¿no? sí, Casi que enemigo furibundo de Trump. Ahora, en eso coinciden, ¿no? Digamos, en esa aproximación. eso es lo que te iba a decir. O sea, yo creo que Krugman debe estar muy contento con lo que está haciendo Trump. ¿Okay? O sea, que está satisfaciendo más las pretensiones de la izquierda norteamericana que las pretensiones de la supuesta derecha, que en realidad es más liberal que lo que, bueno, y hay que aclarar una cosa, ¿no? Los gringos llaman a la izquierda liberal, ¿okay? O sea, Sí. resulta que en este caso los liberales son más liberales que esos supuestos liberales, ¿okay? Bueno, esa es la cosa, ¿no? Los mercados en Estados Unidos no han recibido bien esta noticia, ¿no? Bueno, este, ellos están más sorprendidos que nosotros, ¿no? Y de hecho la bolsa ha estado reaccionando a eso. La bolsa no está muy bien en Estados Unidos, ¿okay? ¿Te acuerdas que tengo tiempo diciendo que eso tarde o temprano se va a caer? ¿Okay? Y yo creo que se va a caer más pronto que tarde. ¿Okay? Ese va a ser otro de los ingredientes del año 2025, ¿okay? Y que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y ojo, aquí probablemente mucha gente va a decir, ¿y qué nos importa a nosotros la bolsa de Nueva York si nosotros no invertimos ahí? No, sí nos importa, ¿okay? La bolsa de Nueva York, a pesar de que no es el sitio en el que nosotros metemos los reales, ¿okay? Es un indicador importantísimo para poder entender la economía norteamericana, ¿okay? Y nosotros dependemos de la economía norteamericana porque el mundo depende de la economía norteamericana, ¿okay? O sea que a nosotros sí nos interesa lo que pasa allí, ¿okay? Entonces, bueno, la primera tanda de pelea fue con Europa, ¿okay? Ya Europa está clarita en que hay ciertos aranceles, ¿okay? que los van a estar presionando, ¿okay? La otra cosa es que parte de ese lío con Europa tiene que ver con la guerra de Ucrania con Rusia, ¿okay? Hay que también tener claro que el presidente Biden apoyó muchísimo al señor Zelensky, lo apoyó con armas. Sin esas armas, ¿okay? Ucrania hubiese sido tomada, ¿okay? por Putin, ¿okay? Y hoy en día Zelensky sería un hombre o muerto o exilado, ¿okay? Y Ucrania no existiría, ¿no? ¿Okay? O sea que ahí tenemos que agradecerle a Biden un poco su participación, si es que a nosotros nos gusta la existencia de Ucrania, ¿no? ¿Okay? A mí me pasa que a mí me gustaría que eso se preservara, ¿no? Bueno, Trump quiere la paz, ¿okay? Y no le importa lo que eso cueste, ¿no? Y lo vimos es más, yo lo tuve que ver por allá con mi viaje, ver cómo al pobre Zelensky le tiraron ese balde de agua encima, ¿okay? Y bueno, y Trump está convencido, ¿okay? De que la manera de conseguir la paz es esa, ¿no? O sea, es negociar, ¿okay? Y cederle cosas a Putin, ¿okay? Y obtener otras cosas él a cambio, ¿no? Y te fijas, ahí está la forma de negociar de Trump, pues, es dar el golpe en la mesa y después poner sus condiciones y comenzar a tratar de sacarle la mayor tajada a aquello que quedó después del derrumbe de la mesa, ¿no? ¿Okay? Ahí está la prueba de qué es lo cómo es la manera. Sí, él es el policía malo y terrible. Y después manda un equipo negociador de altísimo perfil, pero no habla. Se reúnen en Arabia Saudita y empiezan a negociar, a negociar, a negociar, a negociar. Él es, digamos, como el garrote que está allí. Si no negocian, les caigo a palo. Es más o menos así. Por eso es que uno podría esperar que en el caso venezolano
se aplique más o menos la misma técnica. Y hay una señal, ¿ok? Ahí hay una señal, porque fíjate tú, y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando con el dólar, ¿no? ¿Ok? Cuando se hace el anuncio de este arancel especial, ¿ok? Entonces Chevron dice yo me voy, ¿ok? Y como la licencia mía se vence el, el, en los primeros días de abril, yo me voy en los primeros días de abril, ¿ok? Y bueno, eso creó un revuelo impresionante, ¿ok? Todo el mundo estimó que lo de Chevron significaba que iba a entrar al mercado de cambios venezolano una suma impresionante de dólares, ¿ok? Pero hace una semana Trump dijo, bueno, no, vamos a hacer una cosa, un mes más, ¿ok? Y en mayo vemos, ¿ok? Y entonces, claro, hubo una inmensa demanda de divisas, ¿ok? Que quedó insatisfecha, ¿ok? Y eso es lo que presionó el tipo de cambio en el mercado negro para que el tipo de cambio superara la barrera de los $100, de los 100 bolívares por dólar. O sea, ¿Ok? que se podría decir que el tipo de cambio está afectado por el efecto Chevron. Claro, claro. Y el asunto es que el tipo de cambio se había mantenido estable, ¿ok? Gracias a que Chevron tiene que vender dólares en ese mercado, ¿okay? Para poder conseguir bolívares para pagar la nómina y para pagar los impuestos. ¿Okay? Y ese mercado está acostumbrado a recibir una cuota de dólares. ¿Okay? Eso es lo que mantenía más o menos la brecha en niveles del 10%, del 5%, por ahí. Cuando empiezan a ocurrir incertidumbres, ¿okay? Y las incertidumbres es no me van a renovar la licencia, ¿okay? Entonces la brecha se abre, ¿no? La primera incertidumbre ocurre durante el gobierno de Biden, porque se dice que el gobierno de Biden no está contento con el gobierno de Maduro y le va a poner limitaciones a la licencia. Eso fue lo que presionó el tipo de cambio a finales a finales del 2020, del 2024, ¿okay? Y creó esa brecha del 20%. ¿Okay? Cuando llega Trump y Trump anuncia su lista, ¿okay? Entonces inmediatamente el tipo de cambio se alborota de nuevo, ¿okay? El tipo de cambio negro, ¿okay? Y ahora la brecha es 30%. ¿Okay? Ahora nos tenemos que calar esa incertidumbre, pues, ¿okay? Hasta que no se resuelva el lío con Venezuela, ¿no? Hasta que Trump no diga, mire, por fin vamos a hacer una cosa, este, Chevron se queda, pues, ¿okay? Si Chevron se queda, probablemente la brecha se cierre, ¿okay? Sí, porque es Y, que Trump le pidió a Venezuela dos o tres cosas. La liberación de sus rehenes y y la velocidad, una velocidad pactada de repatriación, que además ellos descubrieron el camino que era más barato que, que los países lo fueran a buscar, que claro, se encargara de su cosa, ¿no? claro, Y la queja de Trump es, ni me entregaste todos mis rehenes, ni estás haciendo las repatriaciones a la velocidad que acordamos, que eran unos 3.000, es casi un puente aéreo, unos 3.000 mensual. Entonces, Venezuela pataleó, etcétera, pero vuelve el puente aéreo de repatriación. fíjate tú que ahí también Trump le da el golpe a la mesa, ¿no? El golpe a la mesa es bueno, tú no me lo quieres recibir. Mira, ahí está Bukele, se los mandé a Bukele. ¿Okay? Y claro, es una cosa terrible e injusta, ¿no? Porque hay mucha gente que parece que no tiene nada que ver con el Tren de Aragua, está acusado de pertenecer al Tren de Aragua y los metieron en una cana ahí en El Salvador. Y aquí vuelvo otra vez con la derecha y la izquierda, ¿no? Hay mucha gente que dice que el señor Bukele es de derecha, pero es liberal, ¿ok? Y nos estamos dando cuenta ahora que el señor Bukele es un hombre de derecha, ¿ok? Entonces, hay que hacer distinciones. Entonces, hay que medir esto de la definición política con pinzas. ¿Okay? No hay que adelantar. ¿Okay? Y yo sigo insistiendo, los liberales no somos de izquierda, los liberales no somos de derecha, los liberales estamos en el centro. ¿Okay? Por eso es que nadie nos quiere, porque el centro es el sitio más feo de todo el panorama político para la izquierda y para la derecha. ¿Okay? Porque el centro es pragmático, ¿okay?
los extremos son ideológicos. ¿Ok? Y ellos nos dicen que nosotros somos ideológicos. ¿Ok? O sea, Sí. siempre pasa así, ¿no? Siempre pasa así. El que de verdad tiene problemas se mira en el espejo y dice que los demás tienen los defectos de él. ¿Ok? Pero bueno, Sí, proyecta en el espejo sus propios defectos como los defectos de los demás. sí, Ahora, profesor, tenemos una situación complicada porque aunque tuviésemos capacidad para producir petróleo, vamos a tener mucha dificultad para venderlo, por lo menos en el cortísimo plazo. O sea, yo me imagino que si este gobierno tuviese algún tipo, un mínimo de sensatez, estuviera negociando un statu quo mínimo. O sí, sea, probablemente también lo público no se parezca a lo privado. Hay un negociador por parte de Trump que está vigente, que es Grenell. Creo que hay un subsecretario de Estado con mucha experiencia en el caso latinoamericano, que es George Landau, sí. además de Marco Rubio, que creo que es el amplificador del garrote. Ahora, desde la respuesta económica razonable frente a una circunstancia como esta, ¿cuál sería? Bueno, fíjate, yo veo esto con dos posibles escenarios. ¿Ok? O sea, yo no me planteo una solución definitiva de esto, sobre todo porque yo estoy bien claro en que sigo diciendo que Trump representa la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, bueno, yo veo dos escenarios, ¿no? El primer escenario es que se logre una negociación con Trump. ¿Ok? No sé qué costo tenga esa negociación, pero que se logre esa negociación, ¿no? El resultado de esa negociación, además del costo, es que probablemente se le van a abrir las puertas a las transnacionales y Venezuela va a empezar a producir petróleo de nuevo. ¿Okay? Hay que entender una cosa, ¿no? Una de las cosas que Trump tiene en su mente, ¿okay? Porque la tiró en la toma ¿cómo se llama? En la toma del poder, ¿okay? Es que él quiere petróleo barato. ¿Okay? Y petróleo barato significa todos los países petroleros produciendo petróleo. ¿Okay? Entonces, a él le convendría que Venezuela elevara la producción. ¿Okay? Esa también es la razón del por qué esta mañana amaneció otra amenaza más. ¿Okay? Porque de nuevo los norteamericanos dicen que cualquiera que se meta a tirarle un tiro a cualquiera de las operadoras que están en Guyana, ¿okay? Se considera un ataque a los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque es que de las premisas del escenario de Trump es petróleo barato. ¿Okay? Entonces, bueno, eso probablemente nos ayude en la negociación. ¿Okay? Y bueno, ese escenario, que es el escenario en el cual las transnacionales vuelven a Venezuela, ¿okay? No solo Chevron, más transnacionales, ¿okay? Vamos a tener mucha más producción petrolera. ¿Okay? Eso va a estabilizar las cuentas fiscales venezolanas porque esa gente tiene que pagar impuestos. ¿Okay? Y lo paga. ¿Okay? El negocio petrolero es un negocio de mucha caja, ¿okay? Que puede pagar impuestos, no es el kiosco de la esquina, ¿okay? Que está rasguñando para llegarle al fin del mes. ¿Okay? O sea, no es lo mismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso pondrá a Venezuela en una situación un poquito más sana. ¿Okay? Yo tengo, este, todavía guardo una esperanza, eso tiene un subescenario. El subescenario es que yo guardo la esperanza de que algún día nos volvamos sensatos, ¿no? Y entonces el gobierno diga, bueno, dado que ya yo tengo una buena base por aquí, bueno, yo voy a bajar los impuestos, yo quiero más crecimiento económico, ¿ok? Y el gobierno reestructura toda la estructura económica del país y este país vuelve a ser viable, ¿ok? Y vuelve a ser una cosa seria. Pasando por la dolarización. ¿Ok? ¿Por qué pasando por la dolarización? Porque es que el bolívar no existe como moneda. ¿Ok? Lo que tú dijiste de la persona humilde que trabaja, que es un empleado y que está pagando el INAPAN y la está pagando con un billete de 20, ¿okay? Es el caso más común de la economía en Venezuela. ¿Por qué? Porque esa persona, de nuevo otra vez apelando a la racionalidad, es un individuo racional. Él sabe que si él mantiene su sueldo en bolívares, ¿okay? El sueldo no va a alcanzar hasta el final del mes. Entonces, él ha optado por dolarizarse. ¿Okay? Y así nos pasa a todos los venezolanos. ¿Okay? Esa es la razón por la cual el gobierno tiene que dejar
los falsos nacionalismos, porque eso es un falso nacionalismo, ¿okay? Ese falso nacionalismo esconde que ese es uno de los mecanismos de financiamiento de mi déficit, ¿okay? Y eliminar ese mecanismo de financiamiento, que es el mecanismo más perverso de financiamiento, ¿okay? O sea, tú no puedes esperar que la gente cargue, ¿okay?, con las devaluaciones para que el gobierno subsista, ¿okay? El gobierno la razón de ser el gobierno es servir a sus ciudadanos, ¿okay? No es que los ciudadanos le sirvan, ¿okay? Entonces, el mantenimiento de una moneda nacional en un país pobre como Venezuela es un absurdo, ¿okay? Los panameños lo entendieron hace más de 100 años, ¿okay? Los ecuatorianos lo entendieron hace menos, hace 25 años, ¿okay? Los salvadoreños también lo entendieron hace 24, ¿okay? Y ya es tiempo de que nosotros entendamos que eso. Claro, y la verdad es que se vive en Panamá con esa lógica del dólar y no pasa nada. O sea, Claro, definitivamente la gente gana en dólares, paga en dólares, es una economía viable, por supuesto con algunas dificultades de gestión de gobierno, como siempre, pero echan para adelante. Los únicos que no echamos para adelante somos nosotros. O sea, los claro. únicos que no estamos estancados somos nosotros, en parte porque, a ver, la cotidianidad. Llega alguien a un negocio y dice, ¿cuánto cuesta este lavado de cabello? $5. Ok, te lo pago al dólar BCB. Cuando este se voltea, el comerciante, para pagar sus cosas, se lo cobran en el mundo, en el gran mundo informal de relación de nosotros, se lo cobran a dólar promedio o Es a como dólar paralelo. no, que es Entonces, el negro lo llaman promedio. exacto, esto es una cosa loca, es una cosa loca porque estás matando la poca empresa privada formal que hay en el país. Ahora, ¿cuál es la racionalidad a la que usted alude? Llega la empresa privada y dice, esta no me lo hacen en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a cobrar en vez de 5 por 3, 15, 6.50 o 5 por 6, 30. Voy a cobrar 9. ¿Por qué? Porque ese es el valor del dólar al precio paralelo que me van a pagar a precio oficial. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, productos más caros. Claro. Mucho más caros. O, o te dicen que la referencia no es el dólar, sino que es el euro. A mí me pasó eso una vez, me pareció tan loco, de verdad. O sea, me pareció como que entré yo a una lógica mafiosa, pero mafiosa en el sentido de que el argumento es lo menos importante. Y fue cuando tuve que apliqué para unas entradas de una actividad cultural. Y entonces cuando voy a pagar, me dice, ¿y cuál es el tipo de cambio? Al euro. O sea, son dólares que cobramos al valor del euro. Esto no tiene, no dije nada, porque es que uno finalmente sabe que esto es una cosa loca. Ok, Claro, pero esas cosas ocurren y dice, wow, ya la justificación es casi cualquier cosa. Cualquier día sale y dicen que es al dólar promedio del valor de una hamburguesa en Moscú. Y uno va a tener que hacer ese tipo de malabarismo, ¿no? Ahora, profesor, estaba también pensando, antes de que se me... Ah, bueno, la otra parte del discurso de Trump que está totalmente desalineado con el planteamiento ideológico de la oposición es que Trump, a través de la visita de Marco Rubio ayer que usted refería, garantizó la integridad territorial de Guyana. Y toda esta parte de acá que pinta en el mapa Guyana y que habla de la integridad territorial de Venezuela, el diferendo, se quedó como que extrañamente sin piso, extrañamente sin piso. A mí me lo preguntaba ayer una agencia de noticias europea, yo le decía, mire, es un viejo diferendo, un viejísimo diferendo que no ha sido resuelto y respecto al cual, digamos que lo peor que puede ocurrir es que haya otra guerra del fin del mundo, porque preguntaban, bueno, ¿y esto puede llegar a tener una guerra? ¿Cuál guerra? Aquí el único que puede poner 4 barcos al frente es Estados Unidos, ¿ok? claro, Pero tenemos que, imagínense ustedes, Guyana y Venezuela en una guerra, es una guerra a palo, con garrote, porque no son países, son países muy pobres todavía. claro, claro. Guyana es un país pobre, quizá más pobre que Venezuela, afortunadamente para ellos,
Les están sacando petróleo en la zona en reclamación, ¿okay? Por lo cual están mejorando un poquito, pero eso sigue siendo un país pobre, ¿no? ¿Okay? Lo terrible para nosotros, y si lo vemos desde el punto de vista nacionalista, es que Estados Unidos no se había pronunciado al respecto y se está pronunciando. ¿Okay? Eso sí es terrible, ¿no? Porque eso ratifica que como que estamos perdiendo definitivamente ese equivo, ¿no? ¿Okay? Sí, yo creo que el interés norteamericano es congregar de nuevo a todos los votos OEA que estaban desalineados. O sea, hacerse presente en Guyana es hacerse presente en la comunidad de las islas del Caribe. Claro. ¿Okay? Creo que no es del estilo de Trump ir a la OEA a que le den palo a cualquier reposición. Y creo que está haciendo presencia y alineándose de alguna manera con ellos. Es una interpretación, una más. Sí, es posible, es posible. Ahora, fíjate, a mí me falta el segundo escenario, ¿no? Porque ya yo dije el Ajá. escenario bonito de que El bonito donde todo se resuelve a favor. nosotros negociamos y resolvemos este lío. ¿Okay? El segundo escenario es no negociamos. ¿Okay? Y perdemos todo, ¿no? ¿Okay? Y en este caso, Chevron se va, ¿okay? Reliance, que se fue por ahora, definitivamente se va. ¿Okay? Y bueno, los chinos también se van. ¿Okay? Entonces, ¿qué le queda a Venezuela? Otra vez una PDVSA que produce 400.000 barriles, ¿okay? Y que no va a seguir produciendo 400.000, sino que cada vez va a producir menos porque no invierte. ¿Okay? Aquí hay que entender una cosa, el negocio petrolero no es un negocio en el cual usted abre un hueco en el suelo, ¿okay? Y el petróleo sale, ¿no? Es un negocio en el cual usted abre el hueco en el suelo y le va metiendo dinero al hueco, ¿okay? Para que salga bastante petróleo. ¿Okay? Entonces, uno de los costos es invertir. ¿Okay? No hay que invertir mucho, ¿okay? Pero hay que invertir. ¿Okay? Digo mucho en relación a lo que produce el pozo, ¿no? Si Hay patentes en el medio, ¿no? no sería rentable, ¿no? Pero eso requiere, ¿okay? Inteligencia productora, y que es una cosa que yo creo que PDVSA no tiene. ¿Okay? Y no tiene hace tiempo, mucho antes de que Chávez llegara al poder. ¿Okay? Ese escenario nos pone en las puertas del 2019. ¿Okay? O sea, tenemos suspendida la deuda, ¿okay? No vendemos, ¿okay? El gobierno solamente tiene como mecanismo de financiamiento la orden que él le da al Banco Central de darme un millardito. ¿Okay? Entonces, tenemos las puertas abiertas para una nueva hiperinflación. ¿Okay? Nos guste o no nos guste. ¿Okay? Entonces, a mí no me gusta ese escenario. ¿Okay? y, este, y, y no se lo deseo a nadie, ¿okay? Y menos me lo voy a desear a mí. ¿Okay? Entonces, por esa razón es por la que me gustaría que el primer escenario se diera, ¿okay? Porque ese sería el que más nos beneficiaría, ¿no? Entonces, eso un poco el cuento de la época del gobierno del doctor Caldera, ¿no? Que decían que el doctor Caldera jamás se iba a arrodillar ante el fondo, y el doctor Caldera fue uno de los que negoció con el fondo y que creo que le sacó el mejor jugo al fondo, ¿no? ¿Okay? Bien. O sea, porque el acuerdo del 2000, ¿cómo se llama? Del 1996 fue tan bueno, ¿okay? Que Venezuela logró bajar la inflación, ¿okay? Venezuela resolvió muchos líos antes de la entrada de Chávez al gobierno. El país iba de maravilla hasta que comenzaron a hacer locuras, ¿okay? Que es una cosa típica de los políticos venezolanos. Que incluso había reservas internacionales. O sea, no era un país que se entregó en malas condiciones. Era un país No, manejable, era un país fíjate, de maniobra. cuando él quita el control de cambio, que fue una de las exigencias del fondo en esa negociación, el tipo de cambio bajó. ¿Okay? Después más nunca volvió a subir de la manera precipitada en que subía en aquellas épocas. ¿Okay? Las reservas internacionales se recuperaron, la inflación bajó. ¿Okay? Además, Caldera es el artífice de la subasta de pozos marginales, ¿okay? Que en realidad es el nombre muy bonito para decir las nuevas concesiones. ¿Okay? Por Caldera fue que Chevron volvió a Venezuela, ¿okay? Y comenzó a producir en La Faja. ¿Okay? Por Caldera, Shell también empezó a producir de nuevo en Venezuela.
¿ok? O sea, las transnacionales volvieron, ¿ok? Y eso fue lo que le dio el oxígeno a Venezuela, ¿ok? Un oxígeno que Chávez supo aprovechar, ¿ok? Pero que Chávez destruyó, ¿ok? Así Eso es. hay que entenderlo. Chávez destruyó ese oxígeno cuando le hizo la guerra a las transnacionales, las expulsó de Venezuela, las expulsó expropiándolas, ¿ok? O sea, y esa es la razón por la cual Chevron regresa para que le paguen la deuda que se generó en ese lío, ¿ok? ¿No? Y Porque, hay que recordar algo, tal vez hay que recordárselo al régimen. Ese momento era un momento de luna de miel con China, era un momento de luna de miel con Rusia, era un momento, digamos, de tensión no resuelta con Estados Unidos. Ahora, lo que usted dice es que China a la primera señal se fue. O claro, sea, ya no, tú dicen, no, nosotros estamos en el triángulo China, BRICS. Bueno, tocaste la puerta de BRICS y te dijeron desde adentro, no, por ahora no vas a entrar. Tienes una frialdad glacial con Brasil, glacial. O sea, simplemente el Lula, digamos que tiró su memoria con Venezuela y ni se refiere a eso. Y para colmo, digamos, está congelado y muy disgustado con el trato que se le ha dado a los asilados de la Embajada de Argentina, ahora administrada o, digamos, en manos de Brasil. O sea, todo eso. Colombia de verdad entró en una especie de laberinto tormentoso con la forma de gobernar de Petro, que no significa nada. O sea, Petro está descalabrando, se está descalabrando y está descalabrando institucionalmente a Colombia, pero tampoco tiene mucho interés en el caso venezolano. O sea, Venezuela se ha provisto de una especie de gran cinturón de desinterés e indiferencia que en parte le conviene, pero por otra parte no tiene de dónde aferrarse. claro. Rusia está negociando con Estados Unidos, creo que no va a hacer objeción con el caso venezolano, a pesar de que están anunciando un acuerdo de mutuo interés entre ambos países. Entonces, luego, si ese es el análisis de escenario, ¿qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer para no entrar en el 2019 de nuevo? Bueno, lo que se tiene que hacer es negociar, ¿ok? Y ceder, o sea, decididamente tratar de sacar la mejor tajada, así como hace Trump, pues, o sea, ceder ciertas cosas y tratar de obtener el mayor beneficio que se pueda, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que tiene que hacer cualquier negociador, ¿no? Entonces yo espero que eso pase, ¿okay? De verdad que lo espero que pase porque yo no quiero vivir otra hiperinflación, ¿no? Yo no quiero tener que enfrentarme de nuevo a ese escenario, ¿no? ¿Okay? Tampoco, o sea, yo sigo viviendo en Venezuela y voy a seguir viviendo en Venezuela. Yo quiero que Venezuela le vaya bien. Yo no, mi interés en esta vida no es ser de la oposición porque quiero destruir al país, porque no es el objetivo mío. ¿Okay? O sea, yo primero no soy ni de la oposición que se dice oposición, ¿okay? este, ni del gobierno, pero soy venezolano. Entonces yo sí quiero que este país progrese. ¿Okay? Yo me encantaría que mis alumnos, en lugar de decirme, no, profesor, yo estoy estudiando para agarrar mi título e irme, ¿okay? Que me digan, no, no, profesor, yo tengo un proyecto, yo quiero montar una empresa. Y no es porque yo quiera que el alumno me busque a mí como asesor, ¿okay? Sino porque yo quiero que el país progrese. ¿Okay? Claro. Y si es posible que sea uno el asesor, eso está absolutamente claro. Claro, Ahora, profesor, allí mi crítica de verdad muy, muy precisa, con una oposición que no saca cuentas, con una oposición que de entrada aplaude, bien, buena, vengan las, como si nosotros, y se los he ilustrado así públicamente, nosotros somos el campo de batalla y es muy injusto que el campo de batalla y los daños más importantes, que no son colaterales, sino que son directos, los sufra la población venezolana que ha decidido estar aquí, que está aquí. Entonces, cualquier análisis superficial, el tipo videojuegos, es para mí un análisis irresponsable. Y ayer yo lo decía en un programa con Andrea, oye, uno ve, digamos, gente como Pedro Mario Bureri, lo voy a volver a repetir, que desde la comodidad de su casa en Washington hace propuestas y análisis de verdad profundamente irresponsables.
porque no hace falta que se muera todo el país. O sea, hace falta, digamos, que se vulneren los derechos de los pobres, que no haya escuelas, que nosotros caigamos de nuevo en apagones, como para decir, wow, dime cuáles son los costos que tú vas a asumir por cuenta de todos, que nosotros vamos a sufrir porque tú estás allá, y que el que tú dices que garantiza el cambio político, que no necesariamente va a venir. Claro, ¿no? Y creo que lo que ha venido ocurriendo desde junio para acá nos demuestra que hay cosas que no van a ocurrir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Lo que muestra inteligencia es saber pararse en el escenario en que uno le toca y entenderlo. ¿Ok? No, no soñar con paritos preñados, ¿no? ¿Ok? Entonces, y menos, ¿ok? Invocar el desastre para ver qué sacamos del desastre, ¿no? ¿Ok? Otra señal, profesor, es el tema de que el gobierno mandó para su casa la mitad de la semana a los empleados públicos. Ellos llaman por la causa de la declinación solar, que es nada más y nada menos que el comienzo del verano. Y yo no entiendo porque llovió mucho el año pasado, pero bueno, la administración de las cuencas como que no fue la más eficiente. Entonces estamos frente también a una circunstancia terrible de limitación eléctrica, ¿no? No, no, ahí pasa otra cosa, fíjate. Los embalses están llenos, ¿ok? Pero el asunto es que o sea, cerca el 45% de las turbinas de las plantas son las que están trabajando. O sea, que el 55% está parada por falta de repuesto. ¿Sí? Entonces, claro, eso te lleva a un problema fundamental, ¿no? O sea, tú no puedes producir toda la energía que pudieras producir. ¿Ok? Entonces, eso requiere inversión y eso parece que es una de las cosas que el gobierno que se instaló en el 98 en Venezuela no sabe hacer. ¿Ok? Entonces, ahí la solución, como dices tú, como estábamos hablando, es privatizar, ¿no? O sea, tenemos que llamar a una compañía transnacional, ¿ok? Que se quede con Guri, ¿ok? Y que asuma él los costos de las reparaciones de las turbinas, ¿ok? Y que Venezuela empiece a producir electricidad como Dios manda, ¿no? Y fíjate, ahí voy yo a otro tema, ¿no? ¿Ok? Que puede ser tema interesante para más adelante también. Una de las ventajas comparativas venezolanas, ¿ok? Es la producción de energía eléctrica de manera hidráulica. ¿Ok? De hecho, cuando el líder de la economía en el gobierno de Chávez era el señor Giordani, que parece que se le olvidó que era ingeniero, ¿ok? Decía que el peor error que cometió la Cuarta República fue haber invertido en plantas de producción hidroeléctrica, porque eso no es eficiente, ¿no? Todo lo contrario, eso es terriblemente eficiente. Son energías de muy bajo costo, ¿okay? Y energías que no destruyen el ambiente, ¿no? ¿Okay? Como eran las que estaban proponiendo él, que era comprar plantas de gasoil, ¿no? ¿Okay? Y bueno, en un mundo en el que todo el mundo está tratando de defender el ambiente, ¿okay? Ojo que no sabemos qué es lo que piensa Trump ahí, ¿okay? Este, producir energía hidroeléctrica como que no es mala idea, ¿okay? Es más, eso también es la razón del por qué nosotros tuvimos una ventaja comparativa impresionante, ¿okay? En la producción de aluminio y de hierro, ¿okay? Porque nosotros, primero el negocio del aluminio necesita mucha electricidad y la electricidad barata de Guri era lo que sustentaba la poca eficiencia del negocio del aluminio en Venezuela, porque el negocio del aluminio era casi que 100% gobierno, ¿no? ¿Okay? Eso nunca se privatizó. ¿Okay? Y bueno, y fue lo que logró que cuando se privatizó Sidor, porque mientras que Sidor fue gubernamental, fue terriblemente ineficiente. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando se privatizó Sidor, ¿okay? Sidor comenzó a exportar grandes cantidades de acero, ¿okay? Producida en la planta de Sidor,
que tiene un horno eléctrico. Sidor no quema carbón para producir acero. ¿Ok? Entonces, bueno, una de nuestras ventajas comparativas es la producción de energía hidroeléctrica. Y la energía hidroeléctrica tiene un problema, ¿ok? Que es que su costo de transmisión sí es más alto. Eso no es que es ineficiente, sino que tú necesitas una red de transmisión, ¿ok? Muy larga, ¿ok? Claro. Porque lo Y, que no puedes cambiar es el lugar donde están las embalses. claro, y ese es el otro problema que tiene la energía eléctrica en Venezuela, ¿ok? O sea, nosotros nunca entendimos, ¿ok? Como en otros países sí lo entendieron, ¿ok? Que debe haber una empresa que genera, ¿ok? Y en este caso sería Sidor, ¿ok? Perdón, sería GURI, ¿ok? Y una empresa que distribuye, ¿ok? Y una empresa que transmite, ¿ok? Así es como se planean ese tipo de negocios en los países desarrollados. Las tres empresas privadas, ¿ok? O sea, Que la raíz de toda nuestra desgracia es de verdad, la ambición estatista, ¿no? no, Y digamos que no solamente las ambiciones estadísticas, sino también, además de eso, la prepotencia gubernamental, ¿okay? Porque para allá voy yo. Fíjate, esa era la idea cuando se plantea la privatización de las empresas de Guayana. Pues se pretendía crear tres empresas, ¿okay? Una empresa de generación, ¿okay? Que por supuesto iba a administrar los embalses y que se iba a encargar de todo el negocio de las turbinas, ¿okay? Eso se iba a privatizar, ¿okay? Una segunda empresa que se encargara de todo el tendido eléctrico, que es la empresa de transmisión, ¿okay? Se iba a encargar de toda la inversión en torres, en cables, ¿okay? y mantener. Condensadores, etcétera, etcétera, todo lo que se necesita para el proceso de transmisión eléctrica, ¿no? Que ahí es donde está el gran hueco venezolano, ¿no? O sea, nosotros no teníamos hueco en generación, el hueco era en transmisión, porque la transmisión estaba obsoleta, ¿okay? Y el gobierno no estaba en capacidad de invertir, ¿okay? Cadafe jamás invirtió ahí, ¿okay? Por lo cual nosotros compramos las torres, las montamos y más nunca. ¿Okay? Entonces, esa es la parte más blanda del negocio. ¿Okay? Y la tercera parte era la parte que hacía fundamentalmente empresas como Electricidad de Caracas, que era comprarle la energía, ¿okay? A GUI, ¿okay? Y después vendérsela a los particulares como nosotros. ¿Okay? Entonces, esa empresa también tiene que ser privada. ¿Okay? Ojo con esto, ¿no? O sea, cuando la electricidad de Caracas era privada, ¿okay? No era tan eficiente, ¿okay? Porque su gerencia no era buena, ¿okay? Y aquí me voy a ganar un montón de enemigos, ¿okay? Pero la gerencia no era buena, ¿okay? Sin embargo, el negocio funcionaba porque era privado, ¿okay? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, negocio privado funciona mejor que negocio público. ¿Por qué? Porque el negocio privado sabe, ¿okay? Que al final del día, ¿okay? Si yo no tengo utilidad, yo no persisto. ¿Okay? El negocio público se dice a sí mismo, sus empleados se dicen a sí mismos, no te preocupes que igualito te van a pagar 15 euros. ¿Okay? Las empresas son inquebrables aunque estén quebradas, Claro, porque entonces pelan el presupuesto. claro. Y entonces, bueno, a Chávez se le ocurrió, ¿okay? Hacer una gran empresa que se llamó Corpoelec, que se encargaba de las tres cosas, ¿okay? Y que sumaba peras con manzanas, ¿no? Y se sumó a la electricidad de Caracas en ese cuento, se sumó la electricidad de Valencia en ese cuento, se sumó la electricidad de Barquisimeto en ese cuento, se sumó además la electricidad de Nueva Esparta que estaba privatizada, ¿okay? Fue la única que se privatizó, ¿okay? Y además se tomó una decisión equivocadísima con la ¿cómo se llama? Con Nueva Esparta, que fue cambiar ¿cómo se llama? El generador de luz de gas a gasoil, ¿okay? Y eso fue lo que causó los apagones del año pasado. Bueno, los apagones que hasta el año pasado estuvieron afectando muchísimo a Nueva Esparta, ¿okay? O sea que buena parte del problema es que nosotros tenemos un gobierno que toma decisiones sin pensar, ¿okay? Que cree que todo se puede hacer.
y que cree que todo lo debe hacer el gobierno. ¿Okay? O sea, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? Y esa es una de las cosas por las que yo peleo y trato de que los alumnos míos entiendan para que algún día cuando lleguen al poder, ¿okay? Se entienda que el negocio privado es mejor que el negocio público, ¿okay? Que no importa si nos cuesta 10 bolívares más, ¿okay? El negocio gratis, ¿okay? No es bueno porque no lo tienes, ¿okay? El negocio que lo pagas, lo tienes, y si tú puedes pagar eso, ¿okay? También te pueden pagar un mejor sueldo, ¿okay? Y probablemente estamos todos mejor en esa sociedad, ¿no? Entonces yo abogo por un gobierno que se repliegue, que se dedique a cumplir la función de un buen gobierno. ¿Y cuál es la función de un buen gobierno? Ser un policía efectivo, ¿okay? Ser un árbitro efectivo, no un controlador, un árbitro efectivo, ¿okay? Y además de eso, bueno, proveerle al país seguridad, ¿okay? No incertidumbres, ¿okay? Para que el país pueda desarrollar muchas y variadas empresas. ¿Okay? Eso es lo que yo sueño, ¿no? Y eso es lo que está en ese primer escenario que yo te estoy planteando, yo estoy pensando y soñando la posibilidad de eso, ¿no? ¿Okay? Y lo Estamos, importante es que es posible. O sea, lo que hay que hacer es sentarse a negociar. claro, Un país, digamos, que no puede transformarse yo digo, lo digo siempre, esto no es masada. O sea, esto no puede terminar en el suicidio colectivo de la gente. y no lo Hay creo, que negociar. ¿okay? Yo no estoy dispuesto a suicidarme, pues, Así ¿okay? es. El final del suicidio no es un resultado que le guste a nadie, que quiera a nadie. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Bienvenido a Venezuela. Ya la Universidad Católica encendió motores y está totalmente activa, y usted activo dentro de la universidad. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Creo que hay que hacerle seguimiento a lo económico, porque lo económico definitivamente va a marcar las inquietudes y las noticias de la gente. Yo me quedo con el mensaje de que negociando se puede lograr una estabilidad de la economía y un mayor bienestar del país. Entonces, las posturas no negociadoras no convienen. No conviene. Y más bien, digamos que el promedio de los venezolanos debería estar diciendo, ok, siéntense a negociar, porque aquí hay que buscar el promedio viable. Aunque no le guste a la gente de los extremos, pero es que hay que buscar el promedio viable. Dadas las circunstancias, está absolutamente claro que en Estados Unidos está gobernando el presidente Trump, y esos son 4 años por lo menos, y que la geopolítica está en este momento muy movida. Bueno, gracias, profesor Daniel Laud, @Daniel Laud en X. Gracias a todos ustedes por seguir el programa, por suscribirse al canal Mingo TV, donde siempre estamos arrimados, y por darle like, y bueno, pues pasen por patreon.com para que puedan hacer su colaboración. Saludos a todos. Hasta luego.